Año 480 a.C. 300 guerreros se preparan para enfrentarse a un ejército de 200.000. Saben que van a morir, y aún así se quedan. Y es que, al elegir la muerte, estos 300 hombres cambiaron el rumbo de la historia. Esta es la crónica de la última resistencia, de la más brutal de todos los tiempos. Vamos a pararnos a pensar en estas cifras un momento. 200.000 contra 300. Eso es una probabilidad de 667 a 1. De una balanza así de desequilibrada, pendía el destino de la democracia, de toda la civilización griega. Casi nada. Así que la pregunta clave es esta. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron la muerte cuando huir era una opción más que razonable? Qué extraña aritmética del coraje les llevó a hacer un sacrificio que, literalmente, cambiaría el mundo para siempre. Para entenderlo, tenemos que desglosar la ecuación. A un lado tenemos a un rey dios, con todo el poder de un imperio. Al otro, a un rey guerrero con solo un puñado de los luchadores más letales que el mundo antiguo había visto jamás. Vale, vamos a analizar a los dos bandos. Por un lado está Jerjes, el rey dios persa. Gobierna sobre millones, su ejército es una masa de reclutas de todas las naciones que ha conquistado. Y solo tiene una cosa en la cabeza: vengar la humillación que su imperio sufrió 10 años antes, en Maratón. En la otra esquina, Leónidas, el león de Esparta. Rey de solo unos pocos miles, sí, pero cada uno de sus hombres es un guerrero profesional, una máquina de matar. Y no le mueve la venganza, sino una oscura profecía del oráculo. Para que Esparta se salve, un rey espartano debe morir. Con estas dos visiones del mundo a punto de chocar, el escenario estaba listo. Iban a ser 3 días que no solo harían temblar los cimientos de un imperio, sino que iban a redefinir el significado del valor para los restos. A ver, lo más interesante de esto es la guerra psicológica. Jerjes llega con su ejército, que es descomunal, y se queda quieto 4 días. Estaba convencidísimo de que la pequeña fuerza griega se desharía de puro miedo al ver su poderío. Pero no lo hicieron. El primer día su asalto fue masacrado. El segundo día manda a su guardia de élite, los 10.000 inmortales. Y el resultado, el mismo, una derrota humillante. El rey dios sencillamente no daba crédito. Y mientras la confianza persa se venía abajo, ¿qué hacían los espartanos? Pues prepararse para morir. Esta frase de Leónidas a sus hombres la noche antes de la batalla lo dice absolutamente todo. No había falsas esperanzas ni discursos motivadores, solo la sombría aceptación de su destino y el deber de vender sus vidas al precio más alto posible. Pero ojo, esta increíble hazaña no fue solo fruto de un valor ciego, fue una combinación perfectamente calculada de estrategia, de una mentalidad única y también de un giro inesperado del destino. Empecemos por la parte más lógica, la pura brillantez estratégica. Leónidas no eligió luchar en cualquier sitio. Escogió un lugar donde la mayor ventaja de Jerjes, sus números, se convirtiera en su peor debilidad. Ese lugar eran las Termópilas, las puertas calientes, un paso costero tan estrecho que el gigantesco ejército persa solo podía atacar en pequeñas oleadas. Daba igual si tenías 100.000 o 1.000.000 de hombres a tus espaldas. Solo unos pocos podían luchar a la vez contra el muro de escudos griego. Aquello no era un campo de batalla, era una picadora de carne, diseñada a la perfección. Y en esa picadora de carne, los espartanos eran los amos. Su falange, ese muro de escudos de bronce entrelazados, era sencillamente infranqueable desde el frente. Luchaban por relevos, así que siempre había guerreros frescos en primera línea contra persas ya agotados. Y lo más letal de todo, la retirada fingida. Una táctica que requiere una disciplina de hierro. Fingían huir, los persas, claro, rompían filas para perseguirlos y justo entonces los espartanos se daban la vuelta y los masacraban. Pero la estrategia, por sí sola, no explica la voluntad de morir. Para eso tenemos que analizar la parte psicológica, la propia cultura espartana. Ellos no eran como el resto de los griegos. Eran una sociedad diseñada con un único propósito: crear al soldado perfecto. Desde los 7 años, a un niño espartano se le arrancaba de su familia y se le sometía a un entrenamiento militar brutal. Se le enseñaba que la retirada era la mayor deshonra y que morir en batalla era la mayor gloria posible. Si a eso le sumamos la profecía sobre la muerte de un rey, pues Leónidas sabía que iba a las Termópilas a morir. Por eso, y este es el punto clave, eligió solo a 300 hombres que ya tuvieran hijos varones. Y no era para preservar los linajes, no. Era porque un hombre que ya ha cumplido con su deber de dar un heredero a Esparta es un hombre libre para abrazar la muerte con honor. Esta frase, que las madres espartanas decían a sus hijos cuando partían a la guerra, lo resume absolutamente todo. Vuelve con tu escudo o sobre él. Victoria o muerte. No había una tercera opción. Para ellos, morir no era un fracaso. Era, de hecho, el cumplimiento de su propósito en la vida. La estrategia era perfecta. La mentalidad, inquebrantable. Durante 2 días, la ecuación funcionó a las 1000 maravillas. Pero claro,
Ninguna fortaleza es inexpugnable. Y la debilidad de las Termópilas no fue una roca, fue un hombre. Un pastor de la zona, un tal Efialtes, resentido por haber sido rechazado del ejército, traicionó a los suyos. Le contó a Jerjes que existía un sendero secreto en las montañas que rodeaba la posición griega. De repente, la defensa perfecta de Leónidas estaba a punto de ser flanqueada y, por tanto, destruida. Al amanecer del tercer día, Leónidas supo que estaban rodeados. La batalla táctica estaba perdida. Aún podía escapar, retirarse y salvar a sus hombres. Pero no. Eligió algo diferente. Eligió la inmortalidad. Lo que hizo a continuación fue extraordinario. Liberó al resto de las fuerzas aliadas griegas. Les dijo que se fueran, que lucharan otro día. Pero sus 300 espartanos se quedaron. Y esto es algo que a menudo se olvida. Pero 700 hoplitas de la ciudad de Tespias, que no tenían la misma obligación ni el mismo entrenamiento, tomaron una decisión increíble. Se quedaron a morir con ellos. El espíritu de esos últimos momentos es legendario. Cuando un soldado advirtió que los persas tenían tantas flechas que iban a oscurecer el sol, el espartano Dienekes respondió con total calma. Genial, así lucharemos a la sombra. Este humor negro frente a una muerte segura es la pura esencia del espíritu espartano. Y esto ilustra el resultado de forma brillante. Los griegos murieron, sí, los cerca de 1000 que se quedaron, pero se llevaron por delante a unos 20.000 persas. El rey Dios pagó 20 de sus hombres por cada griego que cayó. La aritmética del valor había conseguido equilibrar una balanza que parecía imposible. Jerjes había ganado el paso. Es verdad. El camino hacia Atenas estaba despejado. Pero mientras veía a los miles y miles de cadáveres de su propio ejército, entendió que había perdido algo mucho más importante: la guerra psicológica. El aura de invencibilidad de su ejército se había hecho añicos contra un muro de 300 hombres. Porque aquí está la clave de todo. La derrota en las Termópilas fue, en realidad, la mayor victoria estratégica para Grecia. Esos 3 días de sacrificio no buscaban ganar la batalla, buscaban ganar la guerra. Compraron un tiempo valiosísimo que permitió evacuar Atenas, que la flota griega se preparara y, lo más importante de todo, forjó una unidad entre las ciudades-estado griegas que nunca antes había existido. El sacrificio de 300 se convirtió en la inspiración de miles. En el lugar de la batalla se levantó un monumento con una inscripción muy simple. Caminante, informa a los espartanos que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. Sin alardes, sin heroísmos, solo el deber cumplido hasta la muerte. Pensar que la libertad del mundo moderno no se ganó con una victoria, sino con un sacrificio calculado, es una idea inquietante. Y eso nos obliga a preguntarnos, a través de los siglos, ¿cuál es el verdadero precio de la libertad?